Sorpresa total en el FC Barcelona. Dos sorpresas inesperadas agitan el mercado. Tres jugadores preparan su adiós definitivo. Nike estalla por el conflicto con las camisetas y el Camp Nou vive la cuenta atrás para reabrir sus puertas. Mientras tanto, en Madrid, estalla la polémica con Vinicius. Antes de entrar en detalle, recuerda suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Es rápido, gratis y nos ayuda a crecer para traerte aún más noticias exclusivas del Barça. Vamos allá, culés, cuento contigo. El Barcelona ha dado un paso fundamental en su proyecto más importante, volver a jugar en el Spotify Camp Nou. Tras meses de obras y traslados obligados, el club ya cuenta con el certificado final de la primera fase de la remodelación, conocida como Fase 1A. El documento, firmado por la dirección de obra y la constructora Limac, confirma que la reapertura parcial ya es posible. Ahora la pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Barcelona, que realizará una inspección definitiva para autorizar si el estadio puede recibir partidos a partir del 14 de septiembre. Si la inspección resulta positiva, los culés volverán a casa justo a tiempo para la cuarta jornada de Liga contra el Valencia. En esta primera etapa, el Camp Nou abrirá únicamente la tribuna y el Gol Sur, ofreciendo cerca de 27.000 asientos. Una cifra que, aunque limitada, supone un auténtico alivio para la directiva y para los aficionados. El Barça no puede permitirse seguir improvisando sedes porque la normativa de la Liga impide jugar más de 3 partidos consecutivos fuera de casa. El calendario ya ha sido duro: Mallorca, Levante y Rayo a domicilio. El margen se agotó. El único camino es abrir el Camp Nou cuanto antes. El panorama alternativo es complicado. El Estadio Olímpic de Montjuïc, casa provisional del equipo, está ocupado justo el día previo al partido contra el Valencia por un concierto de Post Malone. El Estadio Johan Cruyff, por su parte, no alcanza el mínimo exigido de 8.000 asientos y Montilivi, en Girona, se encuentra en pleno mantenimiento de su césped. La situación es límite. El Barça necesita su estadio para no entrar en un callejón sin salida con el calendario. La afición, mientras tanto, espera ansiosa una confirmación oficial para organizar sus viajes y volver a pisar el templo blaugrana. La reapertura parcial no solo afecta a la Liga, también a la Champions League. La UEFA inspeccionó el Camp Nou la semana pasada y ya dio el visto bueno siempre y cuando se cumplan los trámites con Ayuntamiento, Federación y la Liga. Incluso se adaptó el sorteo de la Champions, que se celebrará el 28 de agosto, para que el Barça juegue como visitante en la primera jornada. De este modo, la directiva gana tiempo mientras se resuelve la última autorización. Si todo va bien, el equipo de Hansi Flick volverá a disputar un partido europeo en casa entre septiembre y enero, algo que parecía imposible hace apenas unos meses. Pero el regreso al Camp Nou no es la única batalla que libra el club. Existe un frente abierto con Nike, la empresa que viste al Barça desde hace 27 años. A pesar de haber lanzado al mercado 3 nuevas camisetas con enorme éxito de ventas, la tradicional azulgrana, la amarilla en homenaje a Kobe Bryant y la naranja inspirada en la línea Total 90, el equipo aún no ha podido estrenarlas en partidos oficiales. El motivo: el protocolo del kit selector de la Liga, que impide usar uniformes que puedan confundirse con los del rival. En los 2 primeros encuentros, ante Mallorca y Levante, las 3 camisetas fueron vetadas por distintas similitudes cromáticas. El resultado: el Barça tuvo que repetir la tercera equipación verde de la temporada pasada, un hecho que generó incomodidad tanto en Nike como en la afición. El caso resulta aún más llamativo porque hace 10 años el Barça sí jugó con una camiseta naranja muy parecida ante el propio Levante, que también viste de azulgrana. La diferencia es que, en aquel entonces, las normas eran más flexibles. Hoy la liga es estricta y no permite improvisaciones. En cambio, el Real Madrid sí jugó contra el Oviedo con una extraña combinación de camiseta blanca y pantalones azules oscuros de su segunda equipación, lo que generó aún más debate. ¿Por qué a los blancos se les permite y al Barça no? La directiva culé prefirió no arriesgar con combinaciones poco estéticas y se limitó a acatar la normativa. La buena noticia es que, según informa el diario Sport, el Barcelona ya recibió luz verde para estrenar su camiseta principal contra el Rayo Vallecano en Vallecas. Como el equipo madrileño viste de blanco, no hay riesgo de confusión. Además, la segunda equipación, la amarilla en tributo a Kobe, se estrenaría en la 6ª jornada frente al Real Oviedo. Es cuestión de días para que los aficionados vean al equipo lucir sus nuevos colores en competición oficial. Un alivio para Nike, que necesita exposición mediática tras la inversión realizada en los diseños. Mientras tanto,
El mercado de fichajes entra en su recta final y el Barça vive horas frenéticas. El club necesita inscribir a varios refuerzos antes del cierre del mercado el 1 de septiembre a las 23:59. Los nombres son claros: Wojciech Szczęsny, Gerard Martín y Ron Barki, aunque este último aún puede permanecer registrado en el filial. Para hacer hueco, el club depende de salidas estratégicas. Todo está planteado como un dominó en el que cada ficha debe caer en el momento preciso. El primero en moverse será Iñaki Peña. El portero renovará hasta 2029 y saldrá cedido al Elche, que se impuso en la puja gracias al interés personal de su entrenador, Eder Sarabia. Una vez completada esta operación, el club podrá inscribir a Szczęsny de inmediato. El segundo movimiento gira en torno a Oriol Romeu. El centrocampista rescindirá su contrato y se marchará libre, pero exige cobrar el salario de la temporada restante. Esa negociación es más lenta, pero necesaria para inscribir a Gerard Martín, que ya tiene pretendientes en la Liga, Turquía e Inglaterra. El tercer caso es el de Héctor Ford, quizá el más delicado. El joven lateral debe renovar hasta 2029 y luego salir cedido, con el West Ham como destino más probable. Su salida es clave para destrabar la inscripción de Bargi. La operación es vista como un gana-gana. El jugador gana experiencia en una liga exigente y el Barça alivia masa salarial. El reloj corre y cada decisión es crucial. La directiva sabe que un retraso puede comprometer los planes de Flick para la temporada. El técnico alemán necesita a todos los refuerzos disponibles cuanto antes. El margen es mínimo y la presión, máxima. El Barça vive un final de mercado tan emocionante como peligroso, donde cada movimiento puede cambiar el rumbo de la temporada. El ruido del mercado de fichajes todavía no ha terminado. Aunque el Barcelona ya cerró la llegada de Marcus Rashford y lo tiene inscrito, la presión sigue siendo enorme porque no basta con un nombre mediático. El club necesita completar el rompecabezas con jugadores que ofrezcan profundidad y garantías a Flick. De ahí que el papel de Szczęsny, Gerard Martín y Ron Bargi se vuelva imprescindible. En la directiva se respira cierta ansiedad porque todo depende de un delicado equilibrio financiero. El famoso 1-por-1 del fair play obliga a liberar el mismo peso económico que se pretende inscribir. Y en el Barça no sobra espacio, cada salario cuenta, cada cláusula marca la diferencia. A todo esto se suma la tensión con la afición. Los culés ven como Rashford ya genera ilusión, pero temen que las demás operaciones se caigan a última hora por trabas burocráticas. El recuerdo de mercados pasados, donde fichajes se anunciaban y luego no podían ser inscritos, sigue fresco en la memoria. Por eso, cada día sin confirmación se siente como una cuenta regresiva cargada de incertidumbre. Flick, por su parte, mantiene la calma en público, pero en privado exige a la directiva soluciones inmediatas. No quiere repetir lo vivido en el Bayern en sus últimos meses, cuando la falta de coordinación directiva le costó proyectos deportivos enteros. Mientras el Barça lucha con sus propios problemas, el Real Madrid atraviesa un inicio de temporada que parecía tranquilo, pero que en realidad ya está dejando grietas. La escena vivida en el Carlos Tartiere contra el Real Oviedo ha dado la vuelta al mundo. Vinicius empezó en el banquillo, entró al campo en el minuto 63 y fue decisivo en el marcador, pero sus gestos posteriores han encendido las alarmas. Tras marcar, se encaró con el árbitro, lanzó gestos provocativos hacia la grada insinuando la palabra segunda y obligó a Kylian Mbappé a intervenir físicamente para taparle la boca. El gesto no pasó desapercibido, y el ambiente en el vestuario merengue empieza a resentirse. Courtois publicó en redes sociales un mensaje enigmático. Elogió la victoria como grupo, pero deslizó una frase que sonó a indirecta: gran victoria para seguir creciendo como equipo en un campo de primera. Muchos lo interpretaron como una crítica a la actitud de Vinicius, recordándole que su comportamiento contradice lo que se espera de un vestuario campeón. Lo cierto es que el Real Madrid siempre ha presumido de unidad en la adversidad, pero episodios como este muestran fisuras peligrosas. Los egos pesan y la llegada de Mbappé, lejos de calmar los ánimos, parece haber encendido una batalla silenciosa por el protagonismo. Desde Barcelona, los culés observan con ironía y satisfacción. No hay nada que motive más a la afición que ver a su eterno rival desestabilizado por problemas internos. Las redes sociales se han llenado de comentarios burlándose de Vinicius, comparándolo con el pasado de Neymar, otro jugador que alternaba genialidades con polémicas innecesarias. Lo que para el Madrid es un problema, para el Barça se convierte en combustible emocional. La esperanza es que esa grieta crezca y afecte el rendimiento merengue en momentos clave de la temporada. Volviendo al Camp Nou, el regreso no solo tiene un componente deportivo,
sino también sentimental. Los aficionados llevan demasiado tiempo lejos de su casa y volver a escuchar el himno en el Templo Azulgrana, aunque sea con 27.000 asientos, será un momento histórico. El club ya prepara un operativo especial para garantizar que el reencuentro se viva como una fiesta, con mosaicos, actividades previas y una ambientación única. Es consciente de que la reapertura parcial no podrá complacer a todos, pero también sabe que es mejor abrir poco a poco que seguir vagando como nómadas. El Estadio Olímpic ha cumplido su función, pero nunca ha sido un hogar. En paralelo, la política de fichajes sigue apuntando al futuro. Deco y su equipo trabajan en la llegada de Jan Subiabre, la joya argentina de River Plate que brilló en el Mundial Sub-17 y en el Sudamericano Sub-20. A sus 18 años, ya suma minutos con el primer equipo y ha mostrado una madurez sorprendente para su edad. Tiene contrato hasta 2028 y una cláusula de 30 millones, un precio elevado pero razonable si se compara con las cifras astronómicas que mueven otros clubes europeos. La idea es cerrarlo cuanto antes, incluso si no se le inscribe hasta el mercado de invierno. Asegurar talento a medio plazo es parte de la nueva filosofía culé. El problema, como siempre, es la competencia. El Chelsea ya ha preguntado por él y el Mundial Sub-20 en Chile puede disparar su cotización. Cuanto más tarde el Barça, más difícil será retenerlo dentro de sus posibilidades económicas. Deco lo sabe y por eso ha intensificado las reuniones con sus representantes. El objetivo es garantizar que el jugador priorice al Barça sobre otros proyectos más lucrativos. El discurso es claro, aquí no solo vendrá a jugar, sino a ser protagonista en un proyecto que busca mezclar estrellas de impacto inmediato con jóvenes llamados a ser referentes. El otro nombre en el radar es Scarlett Aeon, delantero camerunés del Villarreal que a sus 20 años ya se ha convertido en una de las sensaciones de la liga. Rápido, fuerte, con gol y con una cláusula de apenas 10 millones de euros, es una oportunidad de mercado demasiado buena para ignorarla. La estrategia sería pagar la cláusula y cederlo de inmediato a otro equipo de primera, evitando así el problema del fair play financiero y permitiéndole ganar experiencia. Betis, Real Sociedad y varios clubes de la Premier ya han mostrado interés en tenerlo cedido, lo que facilitaría la operación. La directiva insiste en que este tipo de fichajes son dobles inversiones. Si rinden, fortalecen la plantilla. Si no, siempre existe la posibilidad de revenderlos a un precio mayor. Ejemplos recientes como Julián Araujo demuestran que el modelo funciona. No se trata de fichar por fichar, sino de construir un ecosistema de talentos que garanticen tanto presente como futuro. Con Lewandowski entrando en la recta final de su carrera, el Barça no puede permitirse llegar tarde a la renovación de su ataque. Rashford cubrirá el impacto inmediato, pero Subiabre y Aeon representan la visión a largo plazo. Flick, en sus primeras semanas, ha dejado claro que quiere un equipo versátil, con variantes ofensivas y jugadores que aporten intensidad. El alemán no es amigo de plantillas cortas ni de depender de un solo sistema. Por eso aprueba el plan de Deco de buscar talento joven que pueda crecer dentro de su propuesta. No se trata únicamente de fichar estrellas, sino de asegurar que cada pieza encaje en un plan maestro que devuelva al Barça al lugar que merece en Europa. En conclusión, la actualidad culé es un torbellino de noticias. La reapertura del Camp Nou depende de una inspección final. Los nuevos kits esperan debutar después de un inicio polémico. El mercado vive un efecto dominó con altas y bajas que se deben resolver en horas y, como si fuera poco, el eterno rival empieza a tambalearse con Vinicius en el centro de la tormenta. Cada uno de estos frentes, por separado, sería suficiente para llenar portadas. Juntos, forman una de las semanas más intensas en la historia reciente del club. Y todo esto ocurre bajo la mirada expectante de millones de aficionados que esperan respuestas inmediatas y resultados en el campo. El regreso al Camp Nou se ha convertido en el tema que marca la agenda culé y no es para menos. Cada detalle de la inspección municipal genera expectación. Las cámaras estarán pendientes del momento en que se confirme la autorización para volver a casa. No es solo fútbol, es identidad, es tradición, es un reencuentro con la historia. El club ha preparado un plan especial de seguridad, acceso y logística para que los 27.000 afortunados que entren en esta primera fase disfruten de una experiencia única. Se prevé un despliegue mediático sin precedentes, con transmisiones en directo que mostrarán al mundo entero que el Camp Nou vuelve a la vida, aunque sea de forma parcial. Para Flick y sus jugadores, el regreso también supone un cambio de ánimo. Jugar en Montjuic fue una solución temporal, pero siempre se sintió como un estadio prestado, frío, sin la atmósfera mágica que solo el Camp Nou puede generar. Volver a escuchar a los culés en las gradas,
Sentir la presión del público y la cercanía de la hinchada será un impulso emocional difícil de medir en cifras. Muchos futbolistas jóvenes de la plantilla, como Fermín López o Lamine Yamal, apenas han podido vivir el Camp Nou como escenario regular. Para ellos, será como debutar de nuevo en casa. Los rivales también lo saben. El Camp Nou, incluso con una capacidad reducida, sigue siendo un estadio intimidante. La presión que se genera desde la grada afecta a los equipos visitantes, y si hay algo que Flick quiere recuperar es precisamente esa fortaleza en casa que tantas veces marcó diferencias en la historia del Barça. El Valencia será el primero en comprobarlo, siempre y cuando la inspección no encuentre trabas de última hora. De ser así, los Ches tendrían que enfrentarse a un Barça renacido en su templo. Más allá del estadio y del mercado, la polémica de las camisetas sigue siendo un tema de conversación constante. La afición, que agotó las nuevas equipaciones en las tiendas, no entiende por qué el equipo no puede lucirlas en la competición. Nike presiona porque necesita visibilidad, pero la liga no cede y se aferra al protocolo del kit selector. Este choque de intereses podría marcar un precedente. El Barça defiende que las reglas deben aplicarse con sentido común y acusa cierta falta de equidad, recordando lo ocurrido con el Real Madrid y el Oviedo. Sin embargo, en público mantiene la prudencia para no abrir un conflicto abierto con la organización. El estreno de la camiseta azulgrana en Vallecas será un alivio, pero también una prueba. Los aficionados esperan que la espera valga la pena y que el equipo pueda mostrar en el césped la misma personalidad que Nike quiso plasmar en el diseño. La amarilla en tributo a Kobe Bryant, por su parte, promete convertirse en un símbolo especial, no solo por su estética llamativa, sino por la historia que evoca. Muchos seguidores de la NBA han mostrado interés en adquirirla, lo que convierte esta camiseta en un puente entre culturas deportivas distintas. Para un club global como el Barça, esa conexión es oro puro. Mientras tanto, las operaciones de mercado siguen avanzando. El caso de Oriol Romeu está cerca de resolverse. Aunque el jugador aceptó rescindir su contrato, exige que se le pague la temporada restante, lo que complica la negociación. El club no quiere que la operación se alargue demasiado porque necesita inscribir a Gerard Martín cuanto antes. Cada hora cuenta y el margen de error es mínimo. En el caso de Héctor Ford, la situación es distinta. El jugador es considerado una pieza de futuro y por eso la directiva quiere blindarlo hasta 2029 antes de dejarlo salir. El West Ham se perfila como el destino ideal porque ofrece minutos y competitividad en una liga exigente como la Premier. La operación con Iñaki Peña, en cambio, está prácticamente cerrada. El Elche ha insistido con fuerza y Eder Sarabia fue determinante para convencer al portero. Para Peña, será una oportunidad de crecer con más minutos y regresar más consolidado al Barça en el futuro. Para el club, es un movimiento estratégico. Libera espacio salarial y permite la entrada de Szczęsny, un portero de experiencia internacional que aportará seguridad inmediata. Este tipo de operaciones reflejan el nuevo modelo de gestión deportiva. Menos improvisación, más planificación y visión a medio plazo. En el entorno blaugrana también se habla de cómo Flick está transformando al equipo en silencio. El alemán no necesita discursos grandilocuentes, sino trabajo diario. Su apuesta por la disciplina y la intensidad en los entrenamientos empieza a dar resultados. Jugadores que parecían estancados, como Eric García tras su paso por el Girona, ahora encuentran confianza y minutos. El técnico apuesta por la meritocracia, juega el que rinde, sin importar nombres. Esa filosofía ya se vio en su primera decisión fuerte, colocar a Eric por delante de Condé en el estreno liguero. La sombra del Real Madrid, sin embargo, siempre aparece en el horizonte. El gesto de Vinicius en Oviedo no solo abrió debates en la prensa, también en los despachos. Ancelotti, experimentado como pocos, sabe que la gestión del vestuario será su mayor reto esta temporada. Con la llegada de Mbappé y el regreso de jugadores clave, la presión por mantener la armonía es enorme. En el Barça confían en que esta turbulencia acabe pasando factura a largo plazo. Cada división en el rival es vista como una oportunidad para recortar diferencias en la liga. Deco, por su parte, sigue trabajando con sigilo. Sabe que los fichajes de Subiabre y Eón no son fáciles, pero está convencido de que el Barça no puede perder el tren del talento emergente. Ambos nombres son vistos como apuestas estratégicas, el primero por su perfil sudamericano, el segundo por ser una oportunidad de mercado dentro de la liga. Es una combinación que refleja la esencia de la Secretaría Técnica. Mirar hacia América como cantera inagotable de estrellas y aprovechar los descuidos del mercado local para reforzarse con precios razonables.
El discurso oficial es claro: el Barça no va a competir con los grandes de Europa en cifras astronómicas. El club no puede entrar en guerras de millones contra clubes Estado o fondos sin límites. Su estrategia pasa por fichar talento joven antes de que explote y consolidarlo en un proyecto que les garantice protagonismo. Eso, sumado al tirón de la marca Barça, sigue siendo un atractivo diferencial. La historia del club, el estilo de juego y la oportunidad de crecer en el primer equipo son cartas que otros clubes no pueden jugar con tanta fuerza. El mercado, no obstante, no da tregua. Cada día aparece un nuevo rumor, un nuevo competidor, una nueva variable. El Barça navega en aguas turbulentas, pero con una dirección clara: volver a ser competitivo en Europa sin hipotecar su futuro. La tarea no es sencilla, pero la sensación en el entorno es que, por primera vez en mucho tiempo, hay un plan definido. Y ese plan, guste o no, pasa por tomar decisiones difíciles como dejar salir a jugadores queridos para abrir espacio a nuevos proyectos. La tensión de estas semanas es tan grande que incluso la afición vive con el corazón en un puño cada actualización de los medios. En las tertulias se discute si el ayuntamiento pondrá trabas a la reapertura parcial del Camp Nou, si Nike logrará imponer su visión frente a la liga o si la directiva de Laporta será capaz de cerrar todas las operaciones de mercado sin cometer errores. El culé promedio ya no solo espera resultados en el césped, también exige transparencia y eficacia en los despachos. Después de años de improvisaciones y promesas incumplidas, la afición quiere certezas. Y sabe que el futuro inmediato del Barça se juega tanto en los despachos como en el campo. Por eso, cada decisión es analizada con lupa. El simple hecho de que el club haya asegurado el certificado final de la primera fase de las obras se celebra como un triunfo, porque significa que la vuelta a casa está más cerca que nunca. La reapertura con 27.000 asientos es apenas un primer paso, pero simbólicamente es enorme. Representa la resistencia de un club que, pese a las deudas y las dificultades, sigue encontrando la manera de salir adelante. Los culés han aprendido a vivir con la incertidumbre, pero el regreso al Camp Nou les devuelve un fragmento de la normalidad que tanto anhelan. En el plano deportivo, la figura de Hansi Flick sigue ganando peso. El entrenador alemán sabe que su reto no es menor. Debe reconstruir un equipo golpeado, recuperar la confianza de figuras desgastadas y, al mismo tiempo, dar protagonismo a los jóvenes. Sus decisiones han sorprendido a más de uno, pero su mensaje es claro: en su Barça no hay intocables. Si alguien baja el nivel, se sienta en el banquillo. Si un joven demuestra hambre, se gana un puesto. Ese tipo de liderazgo ya empieza a notarse en el vestuario. La competencia interna se ha intensificado y el nivel de los entrenamientos es más alto que en años anteriores. El mercado de fichajes ha sido otro examen para la directiva. La llegada de Rashford encendió la ilusión, pero la verdadera prueba está en concretar las inscripciones pendientes. Szczęsny es visto como el guardián que aportará experiencia y seguridad a la portería, pero sin la cesión de Iñaki Peña su llegada quedaría bloqueada. Gerard Martín simboliza la apuesta por el talento de la casa, aunque su inscripción depende de la rescisión de Romeu. Y Bargi, la joya sueca, representa la proyección internacional que el club necesita, pero solo podrá entrar si Ford sale a préstamo. Cada pieza depende de la otra y cualquier retraso podría dejar al equipo incompleto. Esa es la angustia que se vive en el Camp Nou en estos últimos días de mercado. A todo esto se suma la presión externa. Los rivales observan con atención y no dudan en aprovechar cualquier resbalón culé para lanzar críticas. En Madrid, las portadas alternan la preocupación por Vinicius con mensajes de burla hacia el Barça por la polémica de las camisetas o la incertidumbre del estadio. Esa guerra mediática no es nueva, pero sigue influyendo en la opinión pública. El Barça, consciente de ello, intenta blindarse y transmitir calma, aunque internamente la tensión sea máxima. La polémica de Vinicius, sin embargo, ha cambiado la narrativa. Lo que debía ser una temporada tranquila para el Madrid se ha complicado en apenas 2 jornadas. El brasileño, acostumbrado a ser protagonista, parece estar desbordado por la llegada de Mbappé. El francés llegó con la misión de liderar el proyecto, y aunque su adaptación ha sido positiva, no todos han encajado bien su irrupción. El gesto de Vinicius en Oviedo, sumado a los rumores de incomodidad en el vestuario, ha abierto un debate que no desaparecerá fácilmente. En el Barça lo observan con una mezcla de ironía y esperanza, confiando en que esa grieta crezca con el paso de la temporada. Mientras tanto, Deco no se detiene. Subiabre y Eón siguen en el radar, y aunque las operaciones no están cerradas, la sensación es que el club trabaja con una hoja de ruta clara.
El argentino es visto como una inversión estratégica para el futuro, mientras que el camerunés encarna la típica ganga de mercado que no se puede dejar pasar. Lo que más tranquiliza a los culés es que, por primera vez en años, no se perciben fichajes improvisados. Todo responde a una lógica: equilibrar el presente con apuestas a medio plazo. El gran desafío será inscribirlos a tiempo. La regla del 1 por 1 es implacable y cualquier error puede dejar al club sin margen. Esa es la pesadilla que persigue a la directiva en cada mercado: el recuerdo de jugadores anunciados que luego no pudieron jugar. Este año no puede repetirse. Flick necesita todas las piezas desde el inicio y el margen para rectificar es mínimo. El calendario es exigente y no perdona retrasos. La Champions arranca pronto y el Barça no puede permitirse presentarse con un plantel incompleto. El pulso con la liga por el tema de las camisetas también refleja un conflicto más profundo: la eterna tensión entre el club y la organización. El Barça siente que se le mide con una vara más estricta que a otros, y episodios como el del Real Madrid improvisando combinaciones en Oviedo alimentan esa percepción. Aunque públicamente no lo digan, en los despachos se considera que existe un doble rasero. Y esa percepción cala en la afición, que lo utiliza como argumento en cada discusión. La camiseta azulgrana debutando en Vallecas será más que un estreno, será un gesto de normalidad tras semanas de incomodidad. El futuro inmediato del Barça se resume en 3 fechas clave: la inspección del Camp Nou, el cierre del mercado y el debut oficial de las nuevas camisetas. Cada una de esas etapas tiene un peso simbólico y deportivo. Si todas se superan con éxito, el club llegará a octubre con un panorama mucho más estable, con Flick afianzado, con el estadio reabierto y con un mercado cerrado en positivo. Si alguna se complica, en cambio, el arranque de temporada podría convertirse en una pesadilla. La afición lo sabe y por eso vive con tanta intensidad cada noticia. No se trata solo de fútbol, se trata de confianza, de identidad, de orgullo. El Barça atraviesa un momento decisivo y cada detalle cuenta. En los próximos días se definirá gran parte del guión de la temporada. Y mientras tanto, los culés siguen esperando, con esperanza y ansiedad, el regreso a su casa, el estreno de sus colores y la confirmación de que el club ha aprendido de sus errores. En este contexto, la palabra clave es paciencia. Paciencia para esperar la decisión del ayuntamiento, paciencia para ver a los fichajes en el campo y paciencia para que Flick implante su estilo. El camino no será fácil, pero las señales apuntan a un proyecto más ordenado que en el pasado reciente. El tiempo dirá si esa percepción se convierte en realidad. Por ahora, lo que está claro es que el Barça vuelve a latir con fuerza, y eso, en sí mismo, ya es una victoria.